que esperaba. Para empeorar las cosas, más tarde ese día, mi sociedad de negocios llegó a su punto de ebullición. Cuando abrí mi correo y observé las cuentas de los seminarios que ya había terminado, encontré diferencias en los gastos y en pocos minutos me encontré en el teléfono reclamando mi parte de las ganancias, línea por línea. Durante la misma semana descubrí que el inquilino que vivía en mi propiedad estaba enfrascado en intereses que no solamente estaban opuestos directamente a nuestro acuerdo mutuo, sino que además era visto con malos ojos en el estado de Nuevo México. Evidentemente, no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo en mis relaciones. Hay más de un espejo. A la mañana siguiente recorrí el camino empolvado desde mi propiedad hasta una gran montaña donde se observa el valle detrás de mi casa. Oré en silencio, caminé con cuidado sobre los surcos profundos de lodo y sobre las piedras sueltas, pidiendo sabiduría para no reconocer el patrón que me estaban mostrando de manera tan abierta. Aunque yo no pudiera verlo, ¿cuál era el hilo que entretejía esas tres relaciones? Recordé lo que había dicho mi instructor de artes marciales y me pregunté, ¿cuál es el reflejo en común que estas tres personas me estaban manifestando con sus acciones? De inmediato, las palabras comenzaron a recorrer mi mente, algunas tan rápido que desaparecieron, mientras otras se destacaron con claridad. En segundos, 4 palabras emergieron sobre las otras: honestidad, integridad, verdad y confianza. Me hice más preguntas. Si estas personas están reflejando lo que soy en este momento, ¿me están mostrando que soy deshonesto? ¿He violado de alguna manera la integridad, la confianza y la verdad en mi trabajo? Mientras me hacía la pregunta en mi mente, brotó un sentimiento de lo más profundo de mi ser. Dentro de mí, mi voz gritaba, no, por supuesto que soy honesto. Por supuesto que tengo integridad. Por supuesto que soy sincero y confiable. Estas cosas son las bases esenciales del trabajo que comparto con las personas. Exactamente en el siguiente instante surgió otro sentimiento volátil al comienzo, luego más claro y más fuerte, hasta que quedó sólidamente presente ante mí para verlo y reconocerlo. En ese momento el espejo se volvió cristalino. Las tres personas que había atraído tan hábilmente a mi vida no me estaban mostrando lo que yo era en el momento, sino que cada una me presentaba otro reflejo más sutil del que nadie me había hablado antes. En nuestros enfrentamientos respecto a las creencias y estilos de vida, en lugar de presentarme lo que yo era, me estaban mostrando las cosas que yo juzgaba. Estos individuos exhibían las cualidades que activaban un gran cargo de emoción en mí, las mismas cualidades que yo sentía que ellos habían violado. En ese momento de mi vida era cierto que juzgaba enormemente la seriedad con que las personas tomaban los atributos de honestidad e integridad. Con toda seguridad, mi carga emocional se había acumulado desde mi infancia. En un momento, de repente, mis experiencias pasadas se aclararon. De inmediato, recordé las veces que habían sido violadas en mi vida estas mismas cualidades, relaciones románticas del pasado en donde mis parejas no fueron sinceras, promesas de adultos que no fueron cumplidas, amigos y tutores de negocios bien intencionados que hicieron promesas que no hubieran podido cumplir ni en 1.000.000 de años. Y mi lista seguía y seguía. Mis juicios respecto a esos asuntos se habían acumulado durante años a un nivel tan minucioso que ni siquiera había sido capaz de reconocerlos. Ahora constituían la esencia de algo que ya no podía ignorar. La magnitud del hecho de tener una cuenta bancaria vacía me convenció que tenía que entender los mensajes de estas relaciones antes de seguir con mi vida. Ese fue el día que aprendí el misterio profundo y sutil del segundo espejo de las relaciones, el espejo de las cosas que juzgaba en mi vida. ¿Reconoce usted sus espejos?
Lo invito a examinar sus relaciones con las personas más cercanas a usted. Ahora, reconozca los rasgos y características que lo irritan al máximo y parecen volverlo loco. Una vez que lo haga, formúlese la siguiente pregunta. ¿Me están mostrando estas personas a mí mismo en este momento? Puede ser que así sea. Si lo es, su instinto se lo dirá de inmediato. Sin embargo, si la respuesta es no, puede ser que le estén revelando algo más profundo y más poderoso que el espejo de lo que usted es. Pueden estar mostrándole el reflejo de las cosas que juzga en su vida. Con el solo hecho de reconocer y aceptar que el espejo existe, comienza la sanación de su juicio. La sanación mediante el efecto de cascada. Al día siguiente de reconocer el espejo de mis juicios, visité a un amigo que vive y trabaja en las cercanías de la tribu de Pueblo Taos. Siendo de las comunidades indígenas más antiguas de Norteamérica, este sitio ha sido habitado sin interrupción por lo menos durante 1500 años. Robert no es su nombre real. Tenía una tienda en el pueblo y era un artista y artesano excelente. Por todas partes en su tienda había esculturas, atrapasueños, música y joyería que habían sido parte de su tradición durante siglos antes de que este continente se llamara América. Cuando entré, él estaba trabajando en una escultura de más de 2 metros de altura que estaba en el pasillo a su lado. Después de saludarnos, le pregunté por su familia y por su negocio y disfrutamos unos momentos actualizándonos. Me preguntó por lo que estaba ocurriendo en mi vida. Le relaté los eventos de la última semana, las 3 personas y el dinero faltante. Después de escuchar mi relato, pensó por unos momentos y luego me contó una historia. Mi bisabuelo, comenzó, cazaba búfalos en las planicies al norte de Nuevo México. Sabía que debía estar hablando de algo que había pasado hace muchísimo tiempo, porque hasta donde sé, hace años que no hay búfalos pastando en esa parte del estado. Antes de su muerte, me regaló su posesión más valiosa, la cabeza del primer búfalo que había cazado cuando era niño. Robert me dijo entonces que esa cabeza de búfalo se había convertido también en su tesoro. Después de la muerte de su bisabuelo, fue una de las pocas reliquias tangibles que lo conectaban con la herencia de su pasado. Un día, la propietaria de una galería de un pueblo cercano vino a visitar a Robert. Al ver lo hermosa que era la cabeza, le pidió que la dejara usarla como parte de una exhibición en su galería y él aceptó. Después que pasaron unas semanas, Robert no volvió a escuchar nada de su amiga y se fue al pueblo a ver cómo le estaba yendo. Para su sorpresa, cuando llegó a la galería no había nada. La tienda estaba completamente cerrada, las puertas tenían candados y las ventanas estaban cubiertas. La propietaria de la galería y su cabeza de búfalo se habían ido para siempre. Robert dejó de esculpir y me miró por un largo tiempo, suficiente para darme cuenta de lo mucho que le había dolido esa experiencia. ¿Qué hiciste?, le pregunté. Esperaba oír que había seguido el rastro de la propietaria de la galería y que había recuperado su valiosa posesión. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, la sabiduría de su respuesta no quedó perdida en su simplicidad. No hice nada, porque ella vive con lo que hizo. Ese día dejé Pueblo Taos pensando en esa historia y en lo que significaba en mi vida. Más tarde esa semana, comencé a explorar las opciones legales para recuperar por lo menos algo del dinero que había desaparecido de mi cuenta. Muy pronto noté que aunque mi caso era válido, me esperaba un largo, agotador y costoso proceso. En vista de la naturaleza de lo ocurrido, se requería que entablara una demanda penal en vez de una civil. A partir de este punto, todo quedaría fuera de mis manos y si la mujer responsable de los hechos era declarada culpable, entonces iría a la cárcel.
Todo esto se sumaba a una prolongada relación emocional con alguien hacia quien ya no sentía ninguna conexión. Mientras reflexionaba sobre las opciones que tenía, pensé una vez más en la conversación que había tenido con mi amigo en Pueblo y las lecciones que había aprendido. No pasó mucho tiempo antes de que llegara a una conclusión que me pareció correcta al instante. Decidí no hacer nada. Casi de inmediato, algo inesperado comenzó a suceder. Cada una de las 3 personas que reflejaron mis juicios comenzaron a desaparecer de mi vida. Ya no sentía ira hacia ellos, ya no sentía rencor. A cambio, comencé a sentir una extraña sensación de nimiedad respecto a cada una. No tuve que hacer un esfuerzo intencional para alejarlas. Después comencé a definir de nuevo lo que había ocurrido entre nosotros por lo que las experiencias habían sido y no por lo que mis juicios habían hecho que fueran, por lo cual ya no había razón alguna para mantener a esas personas en mi vida. Cada una de ellas comenzó a desvanecerse de mis actividades diarias. De repente hubo menos llamadas telefónicas y cartas y pensaba cada vez menos en ellos durante el transcurso del día. Mis juicios habían sido el imán que mantenía en su lugar a esas relaciones. A pesar de lo interesante de estos nuevos sucesos, al cabo de pocos días comenzó a ocurrir algo todavía más desconcertante e incluso curioso. Una vez más, sin un esfuerzo consciente de mi parte para terminar estas relaciones, me di cuenta que también comenzaron a desaparecer otras personas que llevaban mucho tiempo en mi vida. Sencillamente parecían haber dejado de tener sentido. En la rara ocasión en que decidí tener una conversación con uno de estos individuos, esta fue tensa y artificial. En donde antes había algo en común, ahora solo quedaba desasosiego. Casi tan pronto como noté el giro que estas relaciones, me di cuenta de un nuevo fenómeno. Cada una de las relaciones que estaba apartándose de mi vida había estado basada en el mismo patrón que había atraído originalmente a aquellas 3 personas. El patrón era el juicio. Además de ser el imán que atraía hacia mí las relaciones, mi juicio también había sido el elemento cohesivo que las había mantenido juntas. En su ausencia, el pegamento se había disuelto. Advertí lo que parecía ser un efecto de cascada. Una vez que el patrón fue reconocido en un lugar, en una relación, su eco se extendió a muchos otros niveles de mi vida. Los espejos del juicio son sutiles, elusivos y posiblemente no tendrán sentido para todo aquel que tenga conocimiento de ellos. Cuando mis amigos y familiares supieron mi decisión de no hacer nada, creyeron que estaba negando lo ocurrido. Ella se llevó tu dinero, dijeron, violó tu confianza, te dejó sin nada. En un sentido, sus observaciones eran bastante ciertas, todas esas cosas habían sucedido. Mi sentimiento era que si seguía el patrón típico de venganza y justicia, me encontraría en el círculo vicioso de ideas que sustentan dichas experiencias. Sin embargo, en otro nivel, siendo sencillamente quienes ellos eran, cada una de estas 3 personas me había mostrado algo sobre mí que se convertiría en algo clave, en las decisiones de negocios que yo tomaría en el futuro. Había sido una poderosa lección en el discernimiento de la confianza. Antes de eso, deseaba creer que la confianza era binaria, es decir, o confiamos en alguien o no confiamos, y si lo hacemos, debemos confiar plenamente. Aunque no deseaba pensar distinto respecto al mundo, había aprendido de estas 3 relaciones que hay niveles de confianza que debemos aprender a discernir en los demás. A menudo confiamos en los demás a un nivel mayor y con más responsabilidad de la que ellos mismos sienten hacia ellos. Y esto es precisamente lo que yo acababa de experimentar. El reconocimiento del juicio reflejado en una relación es un descubrimiento poderoso que tiene repercusiones que tocan cada aspecto de la vida. Agradezco a las personas que me ayudaron con mis lecciones y a aquellos que me mostraron mi naturaleza humana.
les ofrezco mi más profundo respeto y gratitud por mantener ante mí el espejo de forma impecable. Qué hermosa comprobación del misterio del segundo espejo de las relaciones. Nota: en la historia anterior he aludido a reconciliar la carga del juicio sin describir precisamente cómo puede lograrse dicha reconciliación. Explico esto a cabalidad en mi libro publicado en 2006 por iHouse llamado Secret of the Lost Mode of Prayer. Como el tercer secreto, bendecir es la liberación. En resumen, esta poderosa clave para transformar nuestros juicios, el antiguo secreto que nos libera del sufrimiento de la vida lo suficiente como para reemplazarlo por otro sentimiento, es bendecir. Cuando bendecimos a las personas o a las cosas que nos hacen daño, suspendemos temporalmente el ciclo del dolor. Ya sea que esta suspensión dure un nanosegundo o todo un día, no constituye una diferencia. Independientemente del periodo de tiempo que dure, durante la bendición se abre un portal para que comencemos nuestra sanación y sigamos con nuestra vida. La clave es que durante un intervalo nos liberamos del dolor lo suficiente como para dejar que entre algo más en nuestro corazón y mente. El poder de la belleza. El tercer espejo, reflejos de lo que hemos perdido, entregado o nos han dado. El reino del Padre es como cierta mujer que llevaba una vasija llena de alimento. Mientras iba por el camino, todavía lejos de su casa, se rompió el asa de la vasija y el alimento cayó por completo sobre el camino detrás de ella. No se dio cuenta, no se percató del accidente. Cuando llegó a casa, depositó la vasija a sus pies y se dio cuenta que estaba vacía. Evangelio de Tomás. Su amor, su compasión y su cariño son como el alimento en la vasija de la parábola precedente. A lo largo de su vida, son las partes suyas que confortan, nutren y apoyan a los demás y a usted en los momentos duros. Cuando perdemos a esas personas, lugares y cosas que apreciamos en nuestra naturaleza amorosa y compasiva, la que nos permite sobrevivir y superar esas experiencias. Debido a que compartimos de buen grado el amor, la compasión y el cariño, estos se convierten también en nuestros elementos más vulnerables de perder, de ser entregados incondicionalmente o de ser arrebatados por las personas que tienen poder sobre nosotros. Cada vez que confiamos lo suficiente como para amar o darle cariño a alguien y esa fe es violada, perdemos un poco de nosotros en la experiencia. Nuestra renuencia a exponernos de nuevo a dicha vulnerabilidad es nuestra protección. Es la manera en que sobrevivimos a nuestras heridas más profundas y a las mayores traiciones. Y cada vez que cerramos el acceso a nuestra verdadera naturaleza compasiva y cariñosa, somos el alimento que cayó lentamente en la vasija que cargaba la mujer. Cuando llegamos a un punto en la vida en que realmente nos abrimos y compartimos con otra persona, buscamos el amor en nuestro interior solamente para descubrir que se ha ido y ha dejado un gran vacío. Descubrimos que nos hemos ido perdiendo poco a poco en las mismas experiencias en que confiamos tanto y que a la vez permitimos en nuestras vidas. La buena noticia es que esas partes nuestras que parecen ausentes jamás se han ido del todo. No quedaron erradicadas para siempre. Son parte de nuestra verdadera esencia, parte de nuestras almas. Y así como el alma jamás puede ser destruida, la base de nuestra verdadera naturaleza jamás puede perderse. Simplemente está escondida y enmascarada para salvaguardarla. Reconocer la forma en que la enmascaramos es embarcarnos en un camino veloz hacia la sanación. Invocar de nuevo las partes que hemos perdido puede ser la mayor expresión de nuestro dominio personal.
A comienzos de mi carrera en la industria de la defensa, trabajé como parte de un equipo de programación para sistemas de armamentos. Mis colegas y yo compartíamos un pequeño espacio de trabajo con escritorios, sillas y cubículos típicos de la Fuerza Aérea, y pasábamos largas horas juntos en contigüidad. Como se puede imaginar, había poca privacidad, puesto que las conversaciones telefónicas rebotaban en los paneles de yeso y se desplazaban por encima de los cubículos. Llegamos a conocernos muy bien, de hecho, tan bien que muy pronto nos convertimos en consejeros virtuales mutuos en todos los aspectos, desde las carreras hasta los noviazgos y los asuntos familiares y personales. Varias veces a la semana salíamos a almorzar juntos. Ocasionalmente cobrábamos nuestros salarios y hacíamos diligencias rápidas al mediodía. Fue durante una de esas aventuras a la hora del almuerzo que tuve la oportunidad de ver en persona el espejo de una experiencia que creó un infierno personal en la vida de uno de mis colegas, un hombre que también se había convertido en mi amigo. En un día cualquiera, mi amigo se enamoraba de la mujer que conocía durante una de esas diligencias. Podía ser la mesera que tomaba su pedido o la cajera del supermercado. Honestamente, era casi cualquiera que se cruzara en su camino durante el día, cualquier mujer, mejor dicho. Pasaba de cualquier lugar y el patrón era el mismo. Miraba simplemente a los ojos de la mujer y sentía una emoción inexplicable. Sin comprender de qué se trataba, él asignaba la experiencia a la única explicación que podía encontrar. Sentía que se había enamorado, y se enamoraba varias veces al día. La razón por la cual esto era un verdadero problema era que estaba casado. Tenía una esposa hermosa que lo amaba y un hermoso hijo, y él los amaba muchísimo a los dos. Lo último que él deseaba hacer era herirlos de cualquier forma o destruir lo que habían creado juntos. Al mismo tiempo, sus sentimientos por las demás mujeres eran casi abrumadores y no entendía lo que pasaba. En esta ocasión, acababa de regresar a la oficina después de un almuerzo rápido y una diligencia a la estación de gasolina y al banco. Fue en el banco que se metió en problemas. En el lugar donde depositamos nuestros cheques había una hermosa cajera trabajando en la ventanilla. Esto ocurrió en los días antes de los depósitos electrónicos. Para cuando llegamos a la oficina, lo único que podía hacer era pensar en ella. No podía enfocarse en el trabajo y era incapaz de sacarla de su mente. ¿Qué tal que esté pasando en mí en este momento?, preguntaba. ¿Qué tal que ella sea la verdadera? Finalmente tomó el teléfono, llamó al banco, encontró a la cajera y le preguntó si podían verse para tomar un café después del trabajo. Ella aceptó, pero mientras estaban en la cafetería, miró a los ojos de la mujer que les estaba sirviendo el café y se enamoró de ella. Comparto aquí esta historia porque por razones que él no entendía, este hombre se sentía impulsado a iniciar contacto con mujeres hacia quienes honestamente creía que sentía algo. Al hacerlo, estaba arriesgando todo lo que amaba, incluyendo a su esposa, su hijo y su carrera. ¿Qué le ocurría? ¿Alguna vez ha tenido una experiencia similar, aunque espero que en un menor grado? ¿Alguna vez se ha sentido perfectamente feliz y comprometido en una relación cuando de repente algo pasa? O quizá no está en una relación y ni siquiera buscando una, cuando sin previo aviso se encuentra caminando en una calle llena de gente o en un centro comercial, supermercado o aeropuerto y tiene la experiencia. Alguien que no ha visto nunca pasa a su lado. En ese instante sus miradas se encuentran y ¡zas!, lo siente. Quizás es simplemente un sentimiento de familiaridad o posibilidad o un impulso abrumador de estar más cerca a esa persona, conocerla mejor, incluso iniciar una conversación. En mis talleres he formulado muchas veces esta pregunta
y he descubierto que si somos verdaderamente honestos con nosotros mismos, este tipo de conexión no es tan excepcional. Cuando ocurre, el encuentro por lo general sucede de la forma siguiente. Aunque las dos miradas se han encontrado y obviamente has sentido la emoción, uno de ellos hará caso omiso de lo sucedido. Sin embargo, por una breve fracción de segundo, algo innegable ocurre. Hay un estado alterado y un sentido de irrealidad. En ese instante veloz, más allá de la mirada casual, sus ojos se han comunicado un mensaje. Cada persona le dirá algo a la otra en ese momento que probablemente ninguno se dé siquiera cuenta. Enseguida, casi al unísono, sus mentes racionales crearán una distracción, algo para romper la ansiedad del contacto. Puede ser el sonido de un auto o de otra persona que pasa a su lado. Puede ser tan simple como una hoja volando del otro lado de la calle o un estornudo. Puede ser hasta mirar el soslayo de una goma de mascar en la acera. El punto es que usando cualquier cosa como excusa, una de las personas retirará su atención y el momento se terminará. Así no más. Cuando uno tiene una experiencia de este tipo, ¿qué acaba de ocurrir? Encontrando en otras personas lo que hemos perdido. Cuando nos encontramos en estas situaciones, nos enfrentamos ante oportunidades poderosas de conocernos de una manera muy especial, es decir, si reconocemos de lo que trata el momento. Si no lo hacemos, entonces, como descubrió mi amigo el ingeniero, este tipo de conexión puede volverse algo muy confuso y hasta atemorizante. El secreto de dichos encuentros es la esencia del misterio del tercer espejo. Para sobrevivir en nuestras vidas, todos hemos comprometido grandes partes de lo que somos. Cada vez que lo hacemos, perdemos algo por dentro de forma sociablemente aceptable, pero así y todo dolorosa. Asumir el papel de adultos y dejar ir a la infancia tras una ruptura familiar, perder la identidad racial al fundirse las culturas y sobrevivir un trauma de nuestra juventud, reprimiendo las emociones del dolor. Ira y cólera son ejemplos de partes de nosotros mismos que perdemos. ¿Por qué haríamos algo así? ¿Por qué traicionaríamos nuestras creencias, amor, confianza y compasión, sabiendo que son la pura esencia de lo que somos? La respuesta es sencilla: para sobrevivir. Cuando niños, es posible que hayamos descubierto que es más fácil permanecer en silencio que emitir una opinión bajo el riesgo de ser ridiculizados o invalidados por padres, hermanos, hermanas y compañeros. Igual al tema de abuso en una familia, es mucho más seguro transigir y olvidar en vez de oponerse a aquellos que tienen poder sobre nosotros. Como sociedad, aceptamos el asesinato de personas durante la guerra, por ejemplo, y lo justificamos como circunstancias especiales. Todos hemos sido condicionados a ceder ante el conflicto, las enfermedades y las emociones abrumadoras en formas que solamente ahora estamos comenzando a entender. En cada caso, tenemos la oportunidad de ver una poderosa posibilidad en vez de juzgar lo que es bueno y malo. Por cada parte de nosotros que cedemos para llegar a ser lo que somos, queda un vacío esperando ser llenado. Estamos buscando constantemente lo que sea que pueda llenar ese vacío en particular. Cuando nos encontramos con aquel que tiene las mismas cosas que hemos entregado, se siente bien estar a su lado. La esencia complementaria de la persona llena nuestro vacío interior y nos hace sentir enteros de nuevo. Esta es la clave para comprender lo que le ocurre a mi amigo ingeniero y en los otros ejemplos previamente tratados. Cuando encontramos en los demás nuestras piezas faltantes, nos sentimos poderosa e irresistiblemente atraídos hacia ellos. Incluso podemos pensar que los necesitamos en nuestras vidas hasta que recordamos que nos sentimos tan atraídos hacia ellos
por algo que todavía tenemos en nuestro interior, solamente que está dormido. En la conciencia de que seguimos poseyendo esas características y rasgos, podemos desenmascararlos y reincorporarlos a nuestras vidas. Y cuando lo hacemos, descubrimos de repente que ya no nos sentimos poderosa y magnéticamente e inexplicablemente atraídos hacia la persona que nos reflejó esas características originalmente. Reconocer nuestros sentimientos hacia los demás por lo que son y no por lo que nuestro condicionamiento ha hecho de ellos es la clave del tercer espejo de las relaciones. Esa emoción inexplicable que sentimos cuando estamos con alguien, ese magnetismo y ese fuego que nos hacen sentir tan vivos, somos realmente nosotros. Es la esencia de esas partes nuestras que hemos perdido y nuestro reconocimiento de que las deseamos de nuevo en nuestras vidas. Con esto